Mañana de Navidad, 2023. Estaba sentada en mi cocina con mi café, esperando a que llegaran mi hijo David y su esposa Jessica con mis dos nietos, Emma y Tyler. El timbre sonó exactamente a las 10:30, tal como habíamos planeado. Abrí la puerta con una sonrisa, lista para abrazar a mis nietos y comenzar nuestra tradición navideña. ¡Feliz Navidad, abuela! Emma y Tyler pasaron corriendo junto a sus padres y me rodearon con sus brazos. Estos momentos con mis nietos lo eran todo para mí. A los 63 años, después de perder a mi esposo hace 3 años, ellos eran todo mi mundo. David me abrazó después y pude oler su colonia, la misma que había usado desde la universidad. «Feliz Navidad, mamá», dijo, pero algo se sentía extraño en su voz. Jessica se quedó detrás de él, sosteniendo una sola bolsa de regalo. «Feliz Navidad, Helen», dijo Jessica con esa sonrisa educada que siempre me daba. No cálida, no genuina, solo educada. Me entregó la bolsa de regalo sin hacer contacto visual. Los llevé a la sala donde tenía sus regalos arreglados bajo mi árbol. 23 regalos en total. Los había contado 2 veces. Para David había comprado los palos de golf que había estado mirando durante meses. Para Jessica, una hermosa bufanda de cachemira de Nordstrom que me costó 2 semanas de dinero para comida. Para Emma y Tyler había pasado horas comprando los juguetes exactos que habían marcado en los catálogos que habían dejado en mi casa. Los niños abrieron sus regalos con la alegría que solo los niños pueden tener. David abrió sus palos de golf y realmente sonrió por primera vez esa mañana. «Mamá, estos están increíbles. Gracias». Jessica desenvolvió la bufanda, la alzó a la luz y dijo: «Es preciosa, Helen. Gracias». Luego fue mi turno. Metí la mano en la bolsa de regalo que Jessica me había dado y saqué una pequeña caja. Adentro había una vela genérica de la farmacia, con aroma a vainilla. Todavía tenía la etiqueta de $3.99 pegada en la parte de abajo. El tipo de vela que agarras cuando de repente recuerdas que necesitas un regalo para alguien. Miré a Jessica, tratando de ocultar mi decepción, y ella dijo las palabras que cambiarían todo entre nosotras. «No tuvimos tiempo para comprarte un regalo este año. Hemos estado muy ocupados con el trabajo y las actividades de los niños. Ya sabes cómo es». David asintió como si esto fuera perfectamente razonable. «Sí, mamá, diciembre estuvo loco para nosotros». Me quedé ahí sosteniendo esta vela de $3 mientras miraba los cientos de dólares en regalos que había elegido cuidadosamente para ellos. Pero no era por el dinero, era por la mentira, porque sabía exactamente cómo habían pasado su diciembre. Déjame retroceder y contarte sobre mi relación con Jessica, porque esto no pasó de la noche a la mañana. Cuando David la trajo a casa por primera vez hace 7 años, estaba emocionada. Mi hijo tenía 32 años y finalmente había encontrado a alguien que lo hacía feliz. Jessica era hermosa, educada, tenía un buen trabajo como gerente de marketing. Parecía perfecta para él. Los problemas comenzaron pequeños. Jessica hacía pequeños comentarios sobre mi cocina. «Oh, David ya no come carne roja», cuando había hecho su asado favorito, o reorganizaba las cosas cuando visitaba, alegando que solo estaba ayudando, pero realmente mostrándome que mi forma de hacer las cosas no era lo suficientemente buena. Después de que se casaron, empeoró. Se olvidaba de invitarme a eventos familiares. Luego actuaba sorprendida cuando me enteraba después. «Oh, Helen, pensé que David te había dicho sobre la obra de teatro de Gemma en la escuela. Solo asumimos que estabas ocupada.
Pero David nunca me decía, porque Jessica nunca le decía a David que me dijera. Cuando mi esposo Robert murió hace 3 años, pensé que las cosas podrían cambiar. Pensé que podría mostrar algo de compasión, incluirme más en sus vidas. En cambio, parecía ver su muerte como una oportunidad para distanciarme aún más de mi hijo y nietos. Comenzó a hacer reglas sobre mis visitas. Ya no podía aparecer sin avisar. Tenía que llamar primero. No podía quedarme con los niños durante la noche sin 2 semanas de aviso. No podía darles dulces o juguetes sin consultarle primero. Cada interacción se convertía en una negociación y de alguna manera siempre terminaba sintiéndome como si estuviera pidiendo demasiado. Pero lo soporté porque amaba a mis nietos y podía ver que David estaba atrapado en el medio. Jessica tenía cuidado de nunca ser directamente grosera frente a él. Guardaba su frialdad para cuando estábamos solas, cuando me dejaba claro que yo era una molestia en sus vidas. Lo peor era ver cómo cambiaba mi relación con David. Solíamos hablar por teléfono 2 veces por semana. Solíamos almorzar juntos 1 vez al mes. Solo nosotros dos. Pero gradualmente, Jessica se insertó en todo. Si David me llamaba, ella estaría en el fondo recordándole sobre algo que tenían que hacer. Si hacíamos planes, algo siempre surgía a último minuto. Comencé a llevar un registro de cuán seguido los veía, y los números eran deprimentes. En 2022, después de que murió Robert, veía a mis nietos tal vez 1 vez al mes. En 2023 era aún menos. Me estaba convirtiendo en una extraña para los niños que había ayudado a criar, los niños que solían rogar a sus padres que los llevaran a casa de la abuela. Así que cuando Jessica me entregó esa vela de farmacia y dijo que no tenían tiempo para comprarme un regalo, sabía que estaba mintiendo, porque sabía exactamente cómo habían pasado su diciembre. 3 semanas antes de Navidad, había estado en el supermercado cuando me encontré con la madre de Jessica, Patricia. Siempre nos habíamos llevado bien y parecía genuinamente feliz de verme. Helen, qué maravilloso encontrarte, dijo dándome un abrazo real. Justo le estaba contando a Patricia sobre la hermosa fiesta navideña que Jessica y David organizaron el fin de semana pasado. La casa se veía absolutamente deslumbrante. Mi corazón se detuvo. ¿Fiesta navideña? Oh, sí. ¿No fuiste? Tuvieron como 30 personas. Jessica se lució con las decoraciones y el catering. David les estaba contando a todos sobre las vacaciones que están planeando a Aspen para Año Nuevo. Están muy emocionados de llevar a los niños a esquiar por primera vez. Me quedé ahí en el pasillo de cereales, tratando de mantener mi cara neutral mientras mi mundo se desmoronaba. Habían organizado una fiesta navideña y no me habían invitado. Estaban planeando unas vacaciones familiares y no lo habían mencionado. Y ahora Jessica me estaba diciendo que no tenían tiempo para comprarme un regalo de Navidad. Estoy segura de que fue hermosa. Logré decirle a la madre de Patricia: he estado tan ocupada últimamente, todo es borroso. Me dio palmaditas en el brazo. Oh, sé cómo es eso. Bueno, dile a Jessica que la saludé y que los aperitivos que sirvió estaban increíbles. Esa mujer ciertamente sabe cómo entretener. Cuando llegué a casa, me quedé sentada en mi auto en la entrada durante 20 minutos, tratando de procesar lo que había aprendido. Tenían tiempo para planear una fiesta para 30 personas. Tenían tiempo para organizar unas vacaciones de esquí. Tenían dinero para catering y decoraciones y un viaje familiar a Aspen, pero no tenían tiempo o dinero para comprarme un regalo de Navidad. Ahí fue cuando comencé a prestar atención a sus redes sociales.
algo que nunca había hecho antes. El Instagram de Jessica estaba lleno de fotos de diciembre. La fiesta navideña que la madre de Patricia había mencionado había documentado cada detalle. Fotos profesionales de la casa decorada, exhibiciones de comida gourmet, David en un suéter nuevo que nunca había visto, los niños en conjuntos navideños a juego. Había publicaciones sobre viajes de compras al centro comercial con los niños, sobre citas nocturnas en restaurantes caros, sobre escapadas de fin de semana a las montañas. Jessica había publicado sobre los regalos navideños perfectos que había encontrado para todos, mostrando regalos bellamente envueltos bajo su árbol. Todos excepto yo, aparentemente. La pieza final llegó cuando estaba viendo la página de Facebook de David. Había compartido una foto de la fiesta con el pie de foto, muy agradecido por toda la familia y amigos que hacen especiales nuestras fiestas. En el fondo de una foto pude ver una pila de bolsas de regalo en su mostrador de cocina, claramente recuerdos de fiesta para sus invitados. Habían gastado dinero en bolsas de regalo para 30 invitados de la fiesta, pero no podían gastar más de $4 en un regalo para la madre de David. Mientras me sentaba en mi sala esa mañana de Navidad, sosteniendo esa vela de farmacia, todo esto estaba corriendo por mi mente. Las mentiras, la exclusión, la crueldad casual de decirme que no tenían tiempo cuando sabía exactamente cómo habían pasado su tiempo. Ahí fue cuando tomé mi decisión. Miré a Jessica y sonreí con la misma sonrisa educada que ella siempre me daba. Por supuesto, querida, entiendo completamente. Diciembre es una época tan ocupada. David se relajó, probablemente aliviado de que no estuviera haciendo una escena. Jessica asintió, ya distraída por Tyler tratando de llamar su atención sobre su juguete nuevo. Me disculpé a la cocina, diciendo que necesitaba revisar el jamón navideño que había estado cocinando desde las 6 de la mañana, pero realmente necesitaba un momento para pensar sobre lo que iba a hacer. En mi cocina abrí el cajón de cosas varias donde guardo artículos al azar y ahí estaba, la llave extra de la casa de David y Jessica. Me la habían dado hace 2 años cuando se fueron de vacaciones y yo regué sus plantas. Se me había olvidado devolverla y nunca me la habían pedido. Tomé mi decisión ahí mismo, parada en mi cocina, mientras mi familia se reía en la habitación de al lado. Serví la cena navideña como si nada hubiera pasado. Jessica elogió el jamón, David pidió segundos de mi relleno, y los niños me contaron sobre sus programas navideños de la escuela a los que, por supuesto, no había sido invitada a asistir. Después de la cena, comenzaron a recoger sus cosas para irse. «Tenemos que irnos», dijo Jessica. «Vamos a cenar con mis padres esta noche y tenemos que levantarnos temprano mañana». El viaje a Aspen, me di cuenta, se iban a sus vacaciones familiares de esquí al día siguiente, las que nunca me habían mencionado. Abracé a los niños para despedirme, le dije a David que lo amaba y le agradecí a Jessica por la vela. «Huele maravillosa», dije, aunque nunca planeaba encenderla. Después de que se fueron, me senté en mi sala e hice una lista. Un inventario mental de todo lo que David, Jessica y los niños habían dejado en mi casa a lo largo de los años. Y había mucho. Las sudaderas viejas de la universidad de David, que se ponía cuando venía a ayudar con el trabajo del jardín. La chaqueta buena de Jessica que había dejado después de una barbacoa el verano pasado. Los materiales de arte de Emma que guardaba aquí para cuando visitaba. La colección de carritos de juguete de Tyler que había acumulado durante años de quedarse a dormir. Libros, ropa,
cargadores de teléfono, ligas para el pelo, el elefante de peluche de Emma, sin el cual no podía dormir cuando se quedaba. Habían usado mi casa como una unidad de almacenamiento, dejando sus cosas aquí porque era conveniente, porque la casa de la abuela siempre estaba disponible, siempre acomodaticia. Pero si no tenían tiempo para mí, si no valía más que una vela de farmacia de $3, entonces tal vez no necesitaban mantener sus cosas en mi casa más. La mañana siguiente, 26 de diciembre, mientras estaban camino a Aspen, manejé a su casa con 5 cajas grandes en mi auto. Me dejé entrar con su llave extra y me quedé parada en su vestíbulo por un momento. La casa todavía olía a las velas caras que Jessica había comprado para su fiesta navideña, no vainilla de farmacia, sino algo sofisticado de Williams Sonoma. No estaba ahí para espiar o causar daño. Tenía un trabajo que hacer. Comencé en el viejo cuarto de David, que Jessica había convertido en su oficina en casa. En el closet había 3 sudaderas de la Universidad de David, su guante de béisbol viejo y una caja de sus trofeos de la preparatoria que nunca se había llevado cuando se mudó. Los empaqué cuidadosamente en la primera caja. En el cuarto de huéspedes, donde solía quedarme cuando cuidaba a los niños durante la noche, encontré el abrigo de lana de Jessica colgando en el closet. El que había dejado después de nuestra barbacoa del 4 de julio y nunca había preguntado por él. ¿Era caro? Podía saberlo por la etiqueta. A la caja fue. El cuarto de juegos de los niños era donde encontré la mayoría de los artículos. La caja de arte de Emma, con todos sus lápices de colores especiales y marcadores que había insistido en mantener en casa de la abuela, porque están más seguros ahí. La extensa colección de carritos Hot Wheels de Tyler, organizados en el estuche especial que le había comprado. Ambos niños tenían bolsas de libros aquí, historias que habíamos leído juntas durante las noches que se quedaban y las tardes tranquilas. En el cuarto de Emma encontré al señor Bigotes, su elefante de peluche. Este fue el artículo más difícil de empacar. Emma había recibido al señor Bigotes para su 3er cumpleaños y cada vez que se quedaba a dormir, no podía dormir sin él. Lloraba y hacía berrinches hasta que alguien manejara de regreso a buscarlo si se les olvidaba traerlo. Sostuve al señor Bigotes por un momento, pensando en todas las noches que Emma había dormido en mi cuarto de huéspedes, abrazando a este elefante, confiando en que la abuela lo mantendría seguro. Pero si no era lo suficientemente importante para incluir en sus vidas, si no valía más que un regalo de farmacia de último minuto, entonces tal vez no era la persona adecuada para mantener al señor Bigotes seguro. A la caja fue. Encontré cargadores de teléfono en el cajón de mi cocina, 3 tipos diferentes para sus varios dispositivos. Los lentes de sol buenos de Jessica estaban en el mostrador de mi baño desde alguna visita hace meses. Los lentes de lectura de David estaban en mi mesa de café. Una botella del medicamento para alergias de Tyler estaba en mi botiquín desde cuando había tenido una reacción durante una noche que se quedó. Todo fue a las cajas. Cada rastro de su presencia en mi casa, cada señal de que alguna vez habían tratado mi hogar como una extensión del suyo. La parte más difícil fueron las pinturas de Emma. Me había hecho docenas de dibujos a lo largo de los años. Pinturas con los dedos de cuando era pequeña, acuarelas de su clase de arte, dibujos con crayones de nuestra familia. Los tenía exhibidos por todo mi refrigerador y tablero de anuncios. Pero si no tenían tiempo para mí, si no valía la pena invertir en mí,
Entonces, tal vez no era la audiencia adecuada para el arte de Emma. Bajé cada dibujo y los puse en la caja con sus materiales de arte. Para cuando terminé, tenía 5 cajas empacadas con sus pertenencias. Nada lo suficientemente valioso como para que entraran en pánico por perderlo, pero todo lo que hacía que mi casa se sintiera como su segundo hogar. Cargué las cajas en mi auto y manejé de regreso a su casa. Las arreglé ordenadamente en su porche delantero como una entrega. Luego escribí una nota simple. David y Jessica, encontré todos estos artículos que habían dejado en mi casa a lo largo de los años. Como están tan ocupados y no tienen tiempo para extras, pensé que devolvería todo para ahorrarles la molestia de llevar la cuenta de las cosas en 2 lugares. Espero que hayan tenido una Navidad maravillosa. Mamá. Pegué la nota en la caja de arriba y manejé a casa. Regresaron de Aspen el 2 de enero. Lo sé porque David me llamó esa noche y pude escuchar el pánico controlado en su voz. Mamá, ¿qué es esto de las cajas en nuestro porche? Oh, ¿las recibieron? Bien. Estaba limpiando casa y encontré todas esas cosas que habían dejado a lo largo de los años. Pensé que las querrían de vuelta. Mamá, te llevaste al señor Bigotes. Emma ha estado llorando durante 3 días porque no pudo encontrarlo en tu casa cuando regresamos. Esta era la parte que había estado temiendo, pero había tomado mi decisión. Bueno, ahora lo tiene en su propia casa donde pertenece. Ya no hay que preocuparse por olvidarlo cuando visiten. ¿Y te llevaste sus materiales de arte? Quiere pintar algo para ti. Y todos sus marcadores buenos se fueron. Puede pintar en su propia casa ahora. Estoy segura de que pueden encontrarle nuevos materiales de arte. Hubo un largo silencio. Luego, David dijo, Mamá, ¿de qué se trata esto realmente? Podría haberle contado sobre la fiesta navideña a la que no fui invitada. Podría haber mencionado las vacaciones a Aspen que nunca me dijeron. Podría haber explicado cómo se sintió recibir una vela de $3 después de gastar cientos en sus regalos. Pero, ¿cuál sería el punto? David había estado ahí parado y había sentido cuando Jessica dijo que no tenían tiempo para mí. No se trata de nada, David. Solo estoy simplificando mi vida. Tengo 63 años y ya no necesito llevar la cuenta de las pertenencias de todos los demás. Pero, mamá, ¿sabes que Emma no puede dormir sin el señor Bigotes cuando se queda a dormir? Entonces, supongo que dormirá mejor en su propia cama. Otro silencio. Luego, David dijo, ¿estás diciendo que ya no quieres que los niños se queden a dormir? Esta era la pregunta que había estado esperando, la que había estado practicando mi respuesta. Estoy diciendo que las noches fuera de casa requieren planificación y coordinación, y parece que no tienen tiempo para ese tipo de planificación. Es más fácil para todos si los niños se quedan en sus propias camas. Mamá, estás siendo ridícula. ¿Por un regalo de Navidad? Esto no es sobre un regalo, David. Esto es sobre prioridades. Y claramente yo no soy una de las suyas. Trató de discutir, pero pude escuchar a Jessica en el fondo diciéndole algo. Probablemente recordándole sobre su reservación para cenar o sus planes de madrugada. Mira, mamá, hablaremos de esto después. Necesito ayudar a Jessica a acomodar a los niños. Por supuesto que sí. Dales mi amor. Colgué y me di cuenta de que no estaba triste. Estaba aliviada. Jessica me llamó 3 días después. Esto era sin precedentes. Nunca me había llamado directamente en 7 años de conocerme. Helen, creo que ha habido un malentendido sobre la Navidad. ¿Lo ha habido? La vela. Sé que no fue mucho,
pero realmente estábamos ocupados y pensé que entenderías. ¿Sabes lo locas que se ponen las fiestas? La dejé hablar. Explicó sobre sus horarios de trabajo, las actividades de los niños, todas las obligaciones que habían tenido. Nunca mencionó la fiesta navideña o el viaje a Aspen, por supuesto. Jessica, está bien, realmente entiendo completamente. ¿Entonces les devolverás sus cosas a los niños? Emma está realmente molesta por el señor Bigotes. Emma puede visitar al señor Bigotes cuando quiera, en tu casa. Pero ¿qué pasa cuando se quede a dormir en tu casa? Creo que deberíamos tomar un descanso de las noches fuera de casa por un tiempo. Todos están tan ocupados y no quiero agregar a su estrés. Pude escuchar el cálculo en su silencio. Estaba tratando de averiguar si esto era una amenaza o una oferta genuina para reducir sus obligaciones. Helen, si esto es por el regalo, puedo conseguirte algo más lindo. Nunca fue sobre el regalo, Jessica, fue sobre honestidad. No entiendo. Lo sé. Y está bien. Trató de seguir hablando, pero le dije que tenía que irme. Tenía una cita con el dentista, lo cual era cierto, pero principalmente no quería escucharla tratar de explicar meses de exclusión y desprecio. Las siguientes semanas fueron tranquilas. David me mandaba mensajes ocasionalmente, pero nuestras llamadas telefónicas se detuvieron. Emma me llamó una vez, llorando por el señor Bigotes, y me rompió el corazón, pero me recordé que sus padres podían traerlas a mi casa en cualquier momento si ver a su abuela y su elefante de peluche realmente era una prioridad. Nunca lo hicieron. Febrero vino y se fue sin una visita. Marzo trajo el cumpleaños de Emma, que había celebrado con ella cada año desde que nació. Envié una tarjeta con una tarjeta de regalo adentro. Segura, distante, nada que requiriera coordinación o planificación. David llamó para agradecerme por la tarjeta de regalo. A Emma le encantó, dijo, pero su voz estaba tensa. Me da gusto. Dile que le dije feliz cumpleaños. Mamá, ¿no quieres verla? Es su cumpleaños. Por supuesto que quiero verla. Pero ya sabes lo ocupados que están todos. Suspiró. Esto se está volviendo ridículo. Por un regalo de Navidad. David nunca fue sobre el regalo. ¿Entonces de qué se trataba? Pensé en cómo explicárselo. ¿Cómo le dices a tu hijo adulto que su esposa te ha estado excluyendo sistemáticamente de sus vidas? ¿Cómo explicas que sabes sobre la fiesta navideña y las vacaciones de esquí y todas las mentiras? Se trataba de sentirme como una extraña en mi propia familia. No eres una extraña, mamá. Estás siendo dramática. ¿Lo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo de mí? ¿Cuándo fue la última vez que fui invitada a algo que hacen como familia? No pudo responder porque sabía que tenía razón. Te amo, David. Amo a Emma y Tyler más que a mi propia vida, pero estoy cansada de rogar por migajas de su atención. Estoy cansada de ser tratada como una obligación en lugar de una persona con la que realmente quieren pasar tiempo. Así no es como te tratamos. ¿No es así? La conversación terminó sin resolución, como todas nuestras conversaciones ahora. Llegó la primavera y comencé a construir una nueva vida, sin la constante esperanza y decepción de esperar a que la familia de David me incluyera. Tenía energía para otras cosas. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Comencé a hacer trabajo voluntario en el refugio de animales. Me reconecté con amigas que había descuidado mientras me enfocaba en ser la abuela y suegra perfecta. Mi vecina Margaret
cuyos propios hijos vivían al otro lado del país, se convirtió en una amiga más cercana. Comenzamos a tomar café juntas 2 veces por semana y me di cuenta de que había olvidado cómo se sentía tener a alguien genuinamente interesado en mis pensamientos y experiencias. «Te ves diferente», dijo Margaret una tarde en abril. «Más ligera». Tenía razón. La ansiedad constante sobre si estaba haciendo lo suficiente, dando lo suficiente, siendo lo suficiente para la familia de David, se había levantado. Ya no estaba caminando sobre cáscaras de huevo, ya no estaba cuestionando cada interacción con Jessica, ya no estaba tratando desesperadamente de mantener una relación con nietos cuyos padres me veían como una carga. Todavía extrañaba a Emma y Tyler desesperadamente. Pensaba en ellos todos los días. Me preguntaba qué estaban aprendiendo en la escuela, si Emma todavía tomaba clases de arte, si Tyler había perdido más dientes. Pero dejé de torturarme con las redes sociales, dejé de tratar de armar sus vidas a partir de publicaciones de Facebook e historias de Instagram. En mayo, David llamó para decirme que estaban planeando unas vacaciones de verano a la casa de playa que su empresa rentaba cada año. «Estaremos fuera durante 2 semanas en julio», dijo. «Pensé que te gustaría saberlo. Suena maravilloso. Espero que se diviertan mucho. Podrías venir a visitar mientras no estamos, regar las plantas, revisar la casa». Casi me río. Incluso ahora, la única forma en que podía pensar en incluirme era como trabajo gratis. Estoy segura de que pueden pedirle a un vecino que revise las cosas. Estaré ocupada en julio de todos modos. ¿Ocupada con qué? Viviendo mi vida, David. Esa fue la última vez que hablamos durante meses. El primer día de segundo grado de Emma fue en septiembre. Lo sabía porque todavía recordaba las fechas importantes, aunque ya no fuera parte de ellas. Pensé en ella vistiéndose con un conjunto nuevo, nerviosa y emocionada por su nueva maestra. Le envié una tarjeta con calcomanías adentro. Siempre había amado las calcomanías. Sin dirección de remitente, solo «buena suerte en segundo grado, con amor, abuela». 2 días después, Jessica me llamó. Sonaba diferente, menos controlada, más frustrada. «Helen, Emma recibió tu tarjeta. Espero que le hayan gustado las calcomanías». Lloró durante 1 hora, preguntando por qué la abuela ya no viene a verla. Quiere saber si ya no la amas. Este era el cuchillo que había estado esperando, el que más dolería. ¿Qué le dijiste? No sabía qué decirle. Tiene 7 años. No entiende por qué su abuela de repente desapareció de su vida. No desaparecí, Jessica. Estoy aquí en la misma casa donde he vivido durante 15 años. El mismo número de teléfono que has tenido durante 7 años. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿En serio? Porque me parece que querías que desapareciera. Conseguiste exactamente lo que querías. Una vida familiar sin la inconveniencia de la madre de David. Por primera vez en 7 años, Jessica se quedó sin palabras. ¿Quieres saber qué decirle a Emma? Continué. Dile que las relaciones requieren esfuerzo de ambos lados. Dile que la abuela se cansó de ser la única haciendo ese esfuerzo. Dile que cuando las personas te muestran que no les importas, está bien creerles. Estás hablando de una niña de 7 años. Estoy hablando de sus padres. La voz de Jessica se puso aguda como cuando estaba acorralada. David te ama. Los niños te aman. Estás eligiendo castigar a todos por un malentendido sobre la Navidad. No hubo ningún malentendido, Jessica. Dejaste muy claro dónde estoy en tus prioridades. Organizaste una fiesta para 30 personas y no me invitaste. Planeaste unas vacaciones familiares
y no las mencionaste. Gastaste más dinero en recuerdos de fiesta para extraños que en un regalo para la madre de tu esposo. Eso no fue un error o descuido. Eso fue una elección. ¿Cómo supiste? Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. ¿Cómo supe sobre la fiesta? ¿Sobre Aspen? Tengo ojos y oídos, Jessica. Sé que me has estado sacando de sus vidas durante años y finalmente decidí dejar de pelear contigo sobre eso. Eso no es lo que estaba haciendo. ¿No es así? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sobre mi vida, mi salud, mis intereses? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en una decisión sobre los niños? No pudo responder porque ambas sabíamos la verdad. Te lo hice fácil, dije. Querías que me fuera y ahora me fui. Deberías estar feliz. Los niños no están felices. David no está feliz. ¿Pero estás feliz tú, Jessica? El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Finalmente dijo, nunca quise que los niños perdieran a su abuela. Entonces no deberías haber hecho que su abuela se sintiera no bienvenida en sus vidas. Ha pasado casi un año ahora desde esa mañana de Navidad. Emma está terminando segundo grado y Tyler está en kinder. David obtuvo una promoción en el trabajo. Jessica redecoró su sala de estar. Lo vi en su Instagram antes de dejar de seguir sus cuentas. He construido una buena vida sin ellos. El club de lectura llevó a un grupo de escritura, donde estoy trabajando en unas memorias sobre ser viuda. El trabajo del refugio de animales llevó a cuidar a un perro mayor llamado Sam, que se ha convertido en mi compañero constante. Margaret y yo tomamos un crucero a Alaska el mes pasado, algo que nunca habría hecho cuando siempre estaba disponible para cuidar niños a último momento. Pienso en Emma y Tyler todos los días. Me pregunto si a Emma todavía le gusta el arte, si Tyler todavía colecciona piedras como lo hacía cuando tenía 4 años. Me pregunto si preguntan por mí, si entienden por qué la abuela ya no es parte de sus vidas. Pero no me arrepiento de mi decisión. Esa mañana de Navidad, cuando Jessica me entregó esa vela de farmacia y me mintió en la cara sobre no tener tiempo, me estaba diciendo exactamente cuánto importaba para su familia. Elegí creerle. Pasé años tratando de ganarme un lugar en sus vidas, doblegándome hacia atrás para acomodar sus horarios, sus reglas, sus preferencias. Me hice más y más pequeña, esperando que si no pedía demasiado, si no los incomodaba, me dejarían quedarme. Pero las relaciones no son casos de caridad. El amor no es algo por lo que deberías tener que rogar de tu propia familia. Las cajas que empaqué esa mañana de diciembre no fueron sobre venganza o castigo. Fueron sobre aceptar la realidad. Si no valía su tiempo, entonces no necesitaban llenar mi casa con sus pertenencias. Si no valía la pena incluir en sus vidas, entonces no necesitaban que proporcionara servicios gratuitos de almacenamiento y cuidado de niños. A veces me imagino a Emma como adolescente preguntándole a sus padres sobre la abuela que apenas recuerda. Me pregunto qué le dirán. ¿Explicarán que la abuela se molestó por un regalo de Navidad? ¿Mencionarán que me excluyeron de eventos familiares y vacaciones? ¿Tomarán alguna responsabilidad por la forma en que me trataron? Probablemente no. Es más fácil pintarme como la irrazonable, la abuela que desapareció por un desacuerdo trivial. Es más difícil admitir que me dieron por sentada hasta que dejé de estar disponible para que me dieran por sentada. Pero yo sé la verdad. Sé que les di toda oportunidad de tratarme como familia en lugar de como una conveniencia. Sé que pedí muy poco, solo ser incluida,
solo ser considerada, solo ser tratada con respeto básico y honestidad. Cuando no pudieron darme ni siquiera eso, les di el regalo más grande que pude. Los liberé de la obligación de fingir que les importaba. Y en el proceso, me liberé del trabajo agotador de tratar de importar a personas que ya habían decidido que no importaba. Esa vela de $3 todavía está en mi cajón, todavía en su caja. A veces la miro y recuerdo a la mujer que era esa mañana de Navidad, esperanzada, acomodaticia, dispuesta a aceptar migajas. No enciendo la vela, pero la guardo como recordatorio del momento en que decidí que merecía algo mejor. Merecía una familia que me quisiera cerca, no solo cuando necesitaran algo. Merecía honestidad en lugar de mentiras convenientes. Merecía ser incluida en las vidas de las personas que amaba, no empujada a los márgenes cuando me volvía inconveniente. Tengo 64 años ahora y he aprendido que nunca es demasiado tarde para dejar de aceptar menos de lo que mereces. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia paz sobre la comodidad de otras personas. Nunca es demasiado tarde para creer que importas, incluso cuando las personas que más deberían amarte parecen haber olvidado. El regalo que Jessica me dio esa Navidad no fue la vela de farmacia, fue la claridad para ver que había estado conformándome con demasiado poco durante demasiado tiempo. Y el regalo que me di cuando empaqué esas cajas no fue venganza, fue libertad.